Bueno, muy buenas noches, compañeros. Me estaba cambiando de dispositivo. El otro no podía grabar, entonces ya estamos conectados nuevamente. Sigue conectando más gente. Por favor, me avisan si se escucha mi audio, si está todo perfecto. Y voy a compartir. ¿Sí se escucha? Se escucha, licenciada. Sí se escucha, licenciada. Perfecto. Unos minutitos. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? No se logra visualizar nada. No, Aún no, abogada, no se escucha. Ahí sí se puede ver. Perfecto. Perfecto. Tenemos unos minutitos. ¿Cómo está el tema de las manifestaciones por su localidad, compañeros? ¿Alguien que nos cuente? Saben que aquí en la ciudad de Riobamba está todo cerrado. A duras penas pude alcanzar a llegar a mi domicilio. Acá, abogada, pues en Quevedo está la situación un poco controlada. Ah, ya. Un poco, porque igual se escucha que por ahí hay aún manifestaciones, pero no es tanto como me imagino que hay en el caso de Ibarra, porque se ha visto en las noticias que es un poco más dura la situación allá. Sí, saben que está complicado. Vi que por Otavalo estaban los manifestantes de barrios, instituciones, etcétera, ya apoyando al sector indígena al par. O sea, no, claro que no siendo violentos en esa expectativa, ¿no? Pero sí haciendo marchas pacíficas en apoyo a los compañeros indígenas. Ujú. Por acá, por Chimborazo, está bien complicada las cosas. Ustedes saben que igual todo sale, los productos de primera necesidad, lo que son papas, de legumbres y todo eso, sale de por acá, de la sierra. Entonces sí está complicado la situación por acá. Claro, eso sí, abogada, creo que es a nivel nacional que estamos pasando esa crisis de principalmente de los verduras, todo. Estamos Sí. necesitando bastante, necesitamos de eso, porque casi no están llegando acá en las ciudades, por acá también en la costa, un poco Por allá debe estamos estar así carísimo todo. Sí, estamos un poco también, los precios elevados. Sí, acá estamos igual. Y imagínense, de aquí sale todo y igual sigue las manifestaciones y está caro todo. Y eso que de aquí sale, aquí producen y todo, imagínense, está, pero terrible la situación. Ujú. A ver, compañeros, entonces ahora sí vamos a continuar con las clases. En realidad ya habíamos visto
Nosotros la anterior clase habíamos visto uno de los pilares fundamentales, ¿no? Que contemplan la seguridad vial. Ahora nos compete pues estudiar lo que es el segundo pilar de la seguridad vial. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de lo siguiente. La infraestructura logística, ¿qué es? Son el conjunto de carreteras, puentes, aduanas, aeropuertos, puertos, instalaciones de telecomunicaciones que se apoyan en un país para comunicar a las personas y empresas o transportar las mercancías a lo largo y ancho de una nación. Entonces, no creo que esto esté mucho de explicar, ¿no? Vamos viendo cómo está la infraestructura logística, prácticamente es el conjunto de todas las carreteras, puentes, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos como medios de transporte dentro de nuestro país. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Miren, ahí están todos en el dibujito, los medios de transporte, las intersecciones, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Forman parte integrante de la infraestructura vial, los senderos laterales para peatones y animales, eso también tenemos conocimiento, los taludes, las cunetas o las zanjas de desagüe, los terraplentes, los puentes, las obras de arte de cualquier género, habitaciones para guarda de puentes, camineros y otros requerimientos permanentes. ¿Cuáles son los componentes de la infraestructura vial? Bueno, nosotros tenemos como componentes físicos, ¿no? Lo que son la estructura del pavimento o la calzada, que existen todas las vías, ¿no? de intersección, de comunicación dentro de nuestro país. Separadores centrales, isletas o grietas, que también son interconectores que nos permiten trasladarnos de un lugar a otro. Obras de arte o drenaje, esto corresponde a lo que son bordillos, cunetas, etcétera, etcétera. Muros de contención, como ustedes lo habrán visto igual, puentes vehiculares y peatonales también, rompas peatonales, ciclorrutas, vías destinadas de manera permanente a la circulación de personas en bicicleta. Bueno, en este punto, no sé, quisiera preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Quién está de acuerdo, por ejemplo, que salga las ciclorrutas dentro de la ciudad? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Riobamba hicieron una ciclorruta, pero en realidad fue muy criticada. La gente no quiso apoyar este proyecto, pero sin embargo nosotros sí ya constamos en la ciudad de Riobamba con una ciclorruta. No sé si en la localidad de ustedes igual, en el cantón donde se encuentran, pues igual existe este tipo de ciclorrutas. ¿Alguien si quiere participar, contarnos algo? Igual estamos predispuestos a escuchar. ¿Alguien? Sí existen, pero ya están como designadas, como una vía donde no circule mucho vehículo y tiene su espacio, porque así dentro de la ciudad, como quien dice, casi no. Y ustedes creen, y justo esto, porque, o sea, yo les hablaba, ¿no? Y no solo aquí en mi cantón, en la provincia de Chimborazo, pero muchas personas decían que es entorpecer la circulación, dar acceso a este tipo de ciclorrutas, ¿no? Entonces, ¿quién está de acuerdo con esto y quién no? Hagamos rapidito un recuento de eso. ¿Quién está de acuerdo que existe una ciclovía que pase justo, por ejemplo, por el centro de la ciudad donde ustedes estén? ¿Y quién no está de acuerdo y por qué? Conversemos, compañeros. Yo creo que está bien para que los conductores entren en conciencia y respeten a los ciclistas, pero por otro lado también se hace mucho congestionamiento porque es una ruta muy transitada. Tiene sus pros y sus contras. Exactamente, sí, ¿no es cierto? ¿Alguna otra opinión? Buenas noches, Magíster. En este caso yo digo que, bueno, como dijo mi compañero antes, mencionó que puede que sí, como pueda que no. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Quevedo, las vías son muy angostas, entonces es como que no estaría. Acá en nuestra ciudad como que no. Si fueran un poco más amplias, sí, por ejemplo, en las vías más, diría yo, a lo rural, porque en lo urbano es súper angosto. Entonces, esa es mi opinión. Ese es un problema, ¿no es cierto? Y igual, o sea, eso decían por acá, por ejemplo, en la ciudad de Riobamba, y justo lo que la compañera nos decía, pues hay vías que en realidad son de primer o segundo orden, entonces, imagínense, no se podría dar este tipo de ciclorrutas, pero sin embargo, ustedes saben que hasta por el tema político a veces, perfecto, sacan la ciclorruta por tal vez algún compromiso con la gente política, etcétera, 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 entonces,
son cuestiones que igual hay que analizar, ¿no? Si en realidad puede ser efectivo que pase por ahí una ciclorruta, ¿no? Sin desmerecer el derecho que también tienen los ciclistas, ¿no? Ustedes saben que a nivel igual del territorio ecuatoriano, cuántas muertes o accidentes de tránsito también se ha dado causa de las personas que atropellan, por ejemplo, a los ciclistas. Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Y ver la realidad y lo que en realidad necesita la jurisdicción en donde nosotros nos encontramos. El sistema vial es fundamental para la comunicación efectiva de los ciudadanos. Constitucionalmente, el Estado es el encargado de garantizar la libre movilidad de todos los actores del sistema vial. Bueno, yo siempre como constitucionalista, ¿no? Dentro de mi rama del derecho, siempre les he manifestado que nosotros tenemos un catálogo de derechos estipulado en nuestra Carta Magna, en nuestra Carta Fundamental dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y es nuestra Constitución. Entonces, dentro de nuestra Constitución está, ¿no? Que el Estado es el responsable de hacer prevalecer los derechos de todos los ciudadanos, considerados, como yo les mencionaba antes, sujetos de derecho. Nosotros no simplemente somos ciudadanos comunes y corrientes, sino la Constitución del 2008 nos dice que somos sujetos de derecho. Puede ser de carácter individual o colectivo, ¿no? Entonces, si hablamos de que necesitamos que nuestro sistema vial funcione en nuestro país, decimos que es un derecho colectivo de todos, ¿no es cierto? Importancia. La provisión de carreteras, puentes y caminos favorece la integración de los mercados, disminuye los costos de transporte y reduce los tiempos de desplazamiento, que a su vez dinamizan el comercio en la zona de influencia. Pues es muy importante esto, ¿no? Porque ustedes saben que ¿para qué nos sirven los medios de transporte? Pues efectivamente es para cumplir nosotros con nuestras responsabilidades, con nuestras necesidades, y también pues se nos facilita la vida, ¿no? Reduciendo el tiempo de desplazamiento que nosotros tenemos en una responsabilidad con otra, o los trámites que salimos a hacer constantemente, ¿no? Nosotros, mucho más los que trabajamos, los que salimos temprano, llegamos tarde a casa, los que tenemos esa labor de igual de trabajar y igual cumplir esa labor importante de ser madre, etcétera, etcétera, los niños de escuela, etcétera, etcétera. Mayor prioridad, ¿ya? Como vemos aquí en este dibujito, ¿no? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que nos manifiesta en esta diapositiva, porque miren, aquí está como máxima prioridad, tenemos los peatones, aquí se encuentran los compañeros ciclistas, aquí están los usuarios y operadores de transporte público y vehículos de emergencia, usuarios y operadores de transportes de carga también, usuarios de vehículos particulares motorizados. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Que ellos tienen una mayor prioridad por la condición en la que ellos se encuentran. Por ejemplo, si hablamos de peatones, tenemos mayores, no privilegios, pero sí no es la misma condicionante o el mismo trato que tal vez se merezca el que está conduciendo, ¿no? Siempre decimos que hay que respetar al peatón, al ciclista igual, hay que respetar a los ciclistas, ¿no? Muchos de los accidentes que mencionaba, pues justamente ha matado a mucha gente inocente, ¿no? Que simplemente sale a hacer deporte. Los usuarios de operadores de transporte público igual, como les decía antes, ¿no? Ahora tener un vehículo no es un lujo, sino es una necesidad, pero por lo, ¿cómo es? Por lo general, por ejemplo, en ciudades grandes, en la ciudad de Quito, me pongo como ejemplo, ¿no? Pues incluso nos sale más conveniente transportarnos de un lugar a otro en su transporte público que soportar todo el tráfico de las grandes ciudades, ¿no? Tienen vías más rápidas de acceso. Usuarios y operadores de transporte de carga, ustedes saben, por la misma utilidad que se da a estos operadores de transporte, pues ellos son quienes nos abastecen, quienes llevan y traen los productos. Usuarios de vehículos particulares motorizados, igual, ¿no? Hoy está muy de moda eso. ¿Qué ventajas tiene una buena infraestructura vial? A ver, les pregunto, compañeros, ¿qué ventajas tendrá una buena infraestructura vial? ¿Alguien que me conteste? ¿Alguien que pueda decirnos? ¿Cuál es lo beneficioso? Como dice la diapositiva, abogado, como dice la diapositiva, pues nos ahorra mucho tiempo en el momento cuando una vía está en buen estado. También una de las ventajas es que el vehículo lo mantiene también en buena, o sea, no se nos avería mucho.
Exacto, sí, ¿no es cierto? Entonces, existen muchas ventajas, ¿no? Tener una infraestructura vial, por eso es que consta como en los pilares fundamentales dentro de la seguridad vial. Entonces, aquí tenemos que mejorar los tiempos de viaje, mejor calidad de aire, reduciendo la contaminación también generada por el tránsito de poca movilidad. Hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos que cuidar igual el medio ambiente, que dentro de nuestra Constitución también es sujeto de derecho. Entonces, hablamos de... Anteriormente, el derecho, decíamos, son los derechos de la naturaleza, son los derechos de quinta generación, pero ahora todos los derechos son plenamente justiciables, de igual jerarquía. Entonces también tenemos derechos de la naturaleza y dentro de esto también reduciendo la contaminación, ¿no? Menores demoras de transporte público, control de velocidad vehicular, etc. Muy bien. ¿Cómo mejorar la infraestructura de un país? Esto es muy importante que igual sepamos por cultura general, ¿no? Pues bueno, ¿cómo se mejora la infraestructura del país? Pues priorizar las obras sociales, que es muy importante, ¿no? Ustedes habrán visto de que igual sí, el Ejecutivo sí tiene proyectos de obras sociales en beneficio de todas las personas, por ejemplo, de escasos recursos económicos o de algunas minorías. Finalizar los proyectos adjudicados, también, bueno, esto netamente hablamos que es competencia ya del Estado. Dar una salida a las autopistas en quiebra, también. Hablamos que todo el sistema de transporte igual, así como tiene sus competencias de acuerdo como manifiesta la Constitución, creando instituciones propias del Estado que nos puedan brindar ese tipo de servicio, de bienes y servicios, pues aquí tenemos también otra mejora, ¿no? Que dar una buena salida a autopistas de quiebre. Rentabilizar ya lo construido también. Mejorar las vías de financiación. Siempre hablamos de que el Estado nos tiene que brindarme mejor garantía en las, por ejemplo, en lo que nos concierne a nosotros, en la seguridad vial, a lo largo de todo el territorio ecuatoriano. Racionalizar las inversiones, esto es netamente igual del Estado, ¿no? Decimos que el Estado igual tiene arcas del Estado en donde se debe predeterminar el dinero o el presupuesto para ciertos sectores estratégicos. Entonces, dentro de esto también está todo lo que concierne seguridad vial, porque es una necesidad prioritaria para la población. Promover la internacionalización, decimos que igual, como les mencionaba, ¿no? Aparte de nosotros tener una jerarquía de la Constitución en donde nos nombra o se describen todos los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, pues también nosotros estamos y hemos firmado, el Ecuador ha firmado varios pactos y convenios internacionales. Por lo tanto, también, como les decía, ¿no? El tema de los 5 pilares fundamentales de la seguridad vial también fue una idea de las Naciones Unidas. Entonces, prácticamente promover la internacionalización es muy importante. Un impulso a la rehabilitación también, ¿no? Siempre el gobierno está creando campañas de concientización, etcétera, etcétera. Tenemos una Constitución que fortalece los derechos, pero también que exige las garantías necesarias para los mismos. Como les decía, compañeros, nosotros tenemos derechos y también obligaciones. ¿Dónde se encuentran las obligaciones? En todas las leyes conexas a la Constitución que están por debajo de la misma. En este caso tenemos leyes orgánicas, tenemos reglamentos, etcétera, etcétera. Y tener carreteras es una forma de reivindicar a los históricamente excluidos y marginados. Aquí hablamos del tema de las minorías, ¿no? Históricamente hablamos de que siempre se ha discriminado, por ejemplo, antes hablábamos de clases sociales, etcétera, etcétera, pero aquí hablamos históricamente de excluidos y marginados cuando hablamos de sectores minoritarios, ¿no? La integración no es un simple discurso de buenas intenciones, sino que debe materializarse en acciones concretas que afecten positivamente a cada uno de los ecuatorianos, ¿ya? Entonces hablamos de que mediante las políticas públicas, que ya habíamos hablado la clase primera, todo lo que haga el Estado tiene que incidir positivamente en la vida de los ecuatorianos. Tener un sistema vial moderno es ponernos a punto para poder concentrar los esfuerzos para salir del subdesarrollo. Esto es muy importante, ¿no? Siempre tener vías de acceso en perfectas condiciones deja mucho que hablar, ¿no? De un país, da mucho de qué hablar. Entonces, prácticamente nosotros siempre hemos sido considerados un país tercermundista en comparación a las grandes potencias mundiales, pero nos dice que tener un buen sistema vial moderno, pues de cierta manera destacamos, ¿no? En comparación a otros países. Son las condiciones mínimas que se requieren para sostener política de Estado a mediano y largo plazo.
Como les decía, el tema de movilidad humana siempre es una prioridad y un desafío del Ecuador, en este caso que compete al gobierno de turno, ¿no? Entonces, se requieren sostener siempre políticas públicas dentro de la planificación, organización y ejecución de cualquier proyecto que a mediano o a largo plazo nos permita cumplir las metas que tenemos en mente. ¿Cuáles son los tipos de infraestructura? Aquí tenemos los tipos de infraestructura y dentro de estos tenemos la infraestructura civil, la infraestructura de transporte, infraestructura de comunicaciones, infraestructura ferroviaria, infraestructura energética, infraestructura minera, infraestructura petrolera, refinería y químicos, infraestructura de defensa nacional. Por ejemplo, dentro de la infraestructura es algo crítico, ¿no? ¿Qué hago, por ejemplo, dentro de mi provincia? Pues ya no existe el tren, que era un medio de transporte más que todo turístico, ¿no? Para nacionales y extranjeros, pero lastimosamente ya no está en funcionamiento. El sector privado quería impulsar de que nuevamente se abra, ¿no? El tema del turismo ferroviario, pero lastimosamente hasta el día de hoy no han hecho nada aquí en mi ciudad. Entonces, vemos, ¿no? Todos los tipos de infraestructura que son necesarios para tener una buena seguridad vial dentro de nuestro país. ¿Qué es la infraestructura de transporte? Decimos que es el conjunto de vías e instalaciones fijas necesarias para la circulación segura de los vehículos de transporte ferroviario, por carretera y por vía navegable. Clarito está esto, ¿no? Infraestructura terrestre. ¿Qué elementos conforman la infraestructura del transporte? Pues tenemos dentro de esto, ¿no? Lo que es pavimento rígido. Aquí ya va la parte técnica, ¿no? Y nosotros como abogados no nos metemos mucho a eso, pero ya va la parte técnica por ejemplo, ingeniería civil, ¿no? De lo que concierne a pavimento rígido, clasificación de los puertos, la vía APIA, ingeniería y construcción de carreteras, historia de las carreteras, construcción de carreteras. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros sepamos los elementos de la infraestructura. ¿Qué hacemos a qué se refiere el pavimento rígido? Pues debe ser conformado por una losa de concreto sobre una base o directamente sobre la subrasante, perdón, transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada, es autorresistente a la calidad del concreto que debe ser controlada. Aquí vemos, ¿no? Como les dije, técnicamente ya esto tiene que ver lo que son obras públicas, en ingeniería civil, que ellos somos encargados de realizar ese tipo de obras. Para esto, ustedes saben que se hace un proceso, ¿no? De contratación pública donde participan con ofertas varios profesionales a nivel del Ecuador, y pues ahí es donde salen las grandes obras, ¿no? Y donde por ahí se va el dinerito. Clasificación de los puertos. Los puertos se pueden clasificar desde distintos puntos de vista. La clasificación funcional por la que se distinguen puertos refugios, los puertos pesqueros, deportivos, marinos, mixtos, militar, industrial, de pasaje y comercial. Puerto refugio, que se utiliza solo como abrigo para las embarcaciones en caso de mal tiempo, pero no para las operaciones de carga o descarga. Ya, entonces esto se refiere a los puertos. Puerto pesquero, aquí ustedes saben que en el Ecuador hay muchos puertos pesqueros, puerto destinado a la exclusividad y fundamentalmente a la descarga de pesca fresca desde los buques utilizados para su captura o a servir de base de dichos buques, proporcionándoles algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, reparación y mantenimiento. Eso es muy importante igual que sepamos, ¿no? Igual todo este sector, ustedes saben que hoy en día con el problema que nosotros estamos cruzando, pues de cierta manera nuestros derechos de movilidad humana no están siendo respetados, ¿no? Por muchas personas. Si bien es cierto, alguien dirá, sí, es que ellos también tienen el derecho a la resistencia de hacer huelgas, etcétera, etcétera, pero hay otras personas pues que en realidad sí se sienten vulnerados de estos derechos, ¿no? De la movilidad humana, de no poder transitar de un lugar a otro. El tema de salud también es muy importante, ¿no? No puedo ir a un hospital o no puedo ir a visita médica, etcétera, etcétera. Entonces sí es un poquito complicado lo que estamos pasando y exclusivamente porque no tenemos libre movilidad. Puerto deportivo marino. Un puerto deportivo marino es un puerto dedicado exclusivamente a embarcaciones de recreo en la costa o en las orillas de un río.
como podemos observar, esto más en los puertos, ¿no? Por acá, por mi provincia, no se da nada de eso. La vía Apia, pues la vía Apia, en latín, Apia significa, fue una de las más importantes calzadas de la antigua Roma, que unía a dicha ciudad con Brindisi, el más importante puerto comercial con el Mediterráneo Oriental y el Oriente Medio. Ya, un poquito de historia. Los romanos construyeron una calzada de calidad con capas de piedra y cemento sobre una capa de gavilla con los canales de drenaje y a ambos lados muros de contención y andenes para transeúntes. Se cree que la vía Apia fue la primera calzada romana cuya construcción incluyó cemento de cal, además de piedra volcánica. Muy interesante este dato, ¿no? Así, la vía Apia que comunicaba Roma y Capua se considera la primera autopista de la historia, además de ser una de las más célebres y mejor conservadas del mundo. ¿Ya? Fue construida en 3012 antes de Cristo, 312 antes de Cristo, por el censor Apio Claudio Caeco. ¿Ya? Posee 540 kilómetros de longitud y alrededor de 8 metros de ancho. Interesante esto, ¿no? Las medidas ya posibilitaban la circulación simultánea de carruajes en ambos sentidos y también favorecieron al comercio y la expansión económica. Siempre decimos que no, ¿no? Que los medios de transporte en vista de la necesidad de la población, etcétera, etcétera, fueron cada vez siendo más tecnológicos, digámoslo así, ¿no? Entonces, prácticamente, miren, este dato es muy importante porque siempre los medios de transporte han contribuido al comercio y por ende a la economía de cada estado. En nuestro caso, imagínense cuántas pérdidas tienen el sector de transporte por esta cuestión del paro. Entonces sí es importante esto, ¿no? Porque prácticamente hay muchos carros de carga pesada, por ejemplo, que llevan los productos, ¿no? A diferentes provincias que se han visto afectados por este problema. Ingeniería y construcción de carreteras. Pues bueno, aquí decimos que la ingeniería de tráfico, de tránsito es una de las ramas de la ingeniería de transporte que trata sobre la planificación, diseño y operación de tráfico en las calles, carreteras y autopistas, sus redes, infraestructuras, tierras colindantes y su relación con los diferentes medios de transporte, consiguiendo una movilidad segura. Esto es muy importante, ¿no? Porque dentro también de las mallas curriculares, por ejemplo, de las universidades, ya se encuentra una ingeniería o ahora ya creo que les bajaron la malla una licenciatura de ingeniería o licenciatura de transporte. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Son ramas nuevas que se dedican específicamente al transporte, a su planificación, y a su operación y control de tráfico, calles, carreteras, autopistas, etcétera, etcétera. Una obra vial bien planificada se produce en reducciones de los costos operativos, esto está clarísimo, ¿no? Proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios, mejorando el tiempo y contaminación del ambiente y en consecuencia brindando más impulso económico de las zonas por donde se atraviesa. Esto es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? De que las vías de acceso, por ejemplo, que es netamente responsabilidad del gobierno, tienen que ser las adecuadas. Siempre yo he discutido esto con muchas personas, ¿no? De que por qué lo público tiene que ser malo y que por qué lo privado tiene que ser bueno. Si hablamos de bienes y servicios públicos, pues decimos que deben estar en óptimas condiciones para la utilización, para el uso de todos los ciudadanos, porque es un deber de Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo surgen las carreteras según la historia? Pues es una pregunta, ¿no? Y decimos que el aumento de tamaño y densidad de las poblaciones de las ciudades de las primeras civilizaciones y la necesidad de comunicación con otras regiones se tornó necesaria para hacer llegar suministros alimenticios o transportarlos a otros consumidores. Es allí donde surgen las carreteras. Es muy importante esto que sepamos. Desde la primera clase yo les decía que todo, absolutamente todo, nace de una necesidad. Y de acuerdo a cómo vaya avanzando la población, la dinámica y el proceso de transición que tenga una sociedad con otra, pues hace que se creen más necesidades y es por esta razón que surgen, ¿no? Las carreteras y las vías de mayor acceso para necesariamente
nosotros poder saciar o cumplir con las necesidades que nosotros tenemos. ¿Cuándo se empezaron a asfaltar las carreteras? ¿Ya? Entonces decimos que la primera carretera asfaltada debía estar allí en Detroit en el año de 1909. 4 y 5 visionarios, entre los que estaba Henry Ford, por supuesto, necesitaban un lugar para probar los vehículos que se comenzaban a producir en masa con la reciente invención de Ford. Entonces aquí miren, aquí es donde prácticamente surgieron y empezaron a asfaltar las primeras carreteras. ¿Cuál es la función de la carretera? Esto nosotros sabemos, ¿no? Pero dice que se denomina carretera un amplio camino público, asfaltado y en condiciones óptimas de utilización que tiene por objeto la circulación vehicular. Esta palabrita de condiciones óptimas es lo que nosotros siempre pedimos, ¿no es cierto?, a todas los bienes y servicios del Estado o a todas las instituciones públicas creadas por el mismo. Nosotros siempre pedimos que nos brinden trabajos de óptima calidad. Por ejemplo, igual en el tema de transporte, igual las carreteras en óptimas condiciones para poder transportarnos de un lugar a otro. Las carreteras son vías de transporte público que están construidas principalmente para la circulación de automóviles. Estas pueden conectarse a propiedades colindantes a través de acceso y se debe diferenciar de las autopistas y autovías que no pueden tener pasos o cruces al mismo nivel. Construcción de carreteras. Decimos que la construcción de carreteras incluye todas las aplicaciones y disciplinas para las carreteras de una nueva construcción y para la reparación de carreteras. La capa base sirve como una base para la pavimentación. Por lo tanto, en toda carretera llega un momento en el que hay que realizar un saneamiento general. Bueno, esto es netamente ya competencia ya del Estado. Obviamente, como yo les decía, mediante los procesos de contratación pública, de obra civil, en construcción de carreteras, etcétera, etcétera, pues se hace también los debidos mantenimientos, los debidos estudios, y en base a las necesidades, pues ejecutan los diferentes proyectos en las diferentes instituciones, ¿no?, del Estado. Entonces, esto es lo que concierne al segundo pilar de seguridad vial, que es de infraestructura logística. Ahora sí, vamos a sacar estas diapositivas. Permítanme. Vamos a avanzar con la siguiente. Permítame un ratito. Listo. Un momentito. Seguimos. La movilidad, comunicaciones y concentración espacial. ¿Ya? ¿Qué decimos que es la movilidad? Pues la movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de locomoción o utilizando algún tipo de transporte. Justo hablábamos, ¿no?, de este derecho fundamental que nosotros tenemos en nuestra Constitución, que es la movilidad urbana, y aquí está, pues, la consideración, ¿no?, el concepto. ¿Qué se entiende por movilidad vial? Cuando hablamos de movilidad vial, nos referimos al movimiento, desplazamiento de una persona o de un vehículo por una vía. Estos, bueno, pueden haber riesgos viales, ¿no? Aquellos a los que están expuestos a las personas, peatones o conductores al transitar por una vía, pudiendo estos riesgos desencadenar en un accidente. Entonces,
Aquí ya hablamos de lo que habíamos manifestado anteriormente. ¿Qué es la movilidad sostenible? Decimos que la movilidad sostenible se representa con la pirámide invertida de la movilidad que establece la prioridad en inversión y equidad en los medios de transporte que usamos a diario y además plantea que medios son más costosos de acuerdo a la relación de pasajeros y kilómetros transportados. Hablamos de esta pirámide invertida de las prioridades que tenemos, ¿no? ¿Y cuáles eran los prioritarios? Los grupos o las minorías prioritarias dentro de la movilidad humana. ¿Perdón? Los peatones. Exacto, los ciclistas, ya. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dentro de eso también estarán las personas de tercera edad, los grupos de atención prioritaria? Sí, ¿Y no es cierto? Ajá. Yo quiero hacer muy énfasis en esto, ¿no? Porque muchas de las veces, les juro que a mí, en lo personal, me ha dado mucha pena ver cómo las personas no respetan, por ejemplo, a un ancianito que está cruzando la calle. No respetan a una mujer embarazada, no respetan a una mujer que está con el bebé en brazos queriendo cruzar la calle. Aquí en Chimborazo no respetan que tal vez el indígena quiere cruzar de un lugar a otro. No respetan en el sector del hospital, aquí en el hospital docente igual. No respetan que el enfermo, que el patojito, que el que está en silla de ruedas, pues tenga la libertad, ¿no? De poder cruzar la calle. Entonces, existe ese tipo de intolerancia de estas personas, ¿no? Entonces, ahí es justamente cuando hablamos nosotros de las prioridades también de estas personas, ¿no? Siempre en toda institución pública, igual, nosotros tenemos que exigir que los derechos de estos grupos de atención prioritaria sean respetados. Y en el sistema de movilidad, de la seguridad vial, movilidad humana, tampoco es la excepción. Pirámide invertida de movilidad sostenible, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos los peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga y transporte particular. ¿Sí ven? ¿Sí ven la prioridad? Y estamos acá todos los peatones. Y dentro de estos peatones es justamente de lo que yo les hablaba. Miren aquí los grupos de atención prioritaria que a veces no son respetados. ¿Cómo podemos aumentar la movilidad sostenible, sustentable? Esa es una política de Estado, ¿no? El gran desafío del país que manifestó en reunión del 2008 frente a las Naciones Unidas. La reducción de la contaminación y fomentar un adecuado estado de salud pública son dos de las tareas que tienen las ciudades. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no? Las necesidades que tienen, ¿no? Como localidad, de acuerdo a la jurisdicción en donde se encuentres. Son los mayores espacios de concentración humana, con las problemáticas que esta conlleva, una de la congestión vehicular. Sí, ¿no? Vemos que específicamente en las grandes ciudades, como les dije, ¿no? Bueno, aquí en ciudades pequeñas como todavía es Chimborazo, Riobamba, pues no vemos tanto este tipo de congestión vehicular, pero sí, por ejemplo, bueno, no he ido yo tanto a Guayaquil, pero sí a la ciudad de Quito, entonces vemos, ¿no? Que inclusive hay un plan ahí de acuerdo a la placa, para que puedan circular y evitar la congestión vehicular dentro de las carreteras. Muchas de nuestras urbes se han convertido en centros de concentración de automóviles con algunos inconvenientes, pérdida de tiempo de tráfico, mayores niveles de estrés, más contaminación ambiental, auditiva, entre otros. ¿Ya? Yo quiero, bueno, sí, ¿no? Compartirles alguna experiencia mía, ¿no? Bueno, yo viví un año en los Estados Unidos y pues créanme que ahí el tema de movilidad es muy diferente al de acá, ¿no? Cabe recalcar que estamos hablando de una potencia mundial como es Estados Unidos y lo que me parecía curioso es que allá nadie pita, o sea, es extremadamente raro que alguien pite. Pero venimos acá al Ecuador, pues el más apurado o el que salió retrasado de la casa, pues el que pita más y el que habla más es quien llega más rápido. Entonces, las cosas no deben ser así, porque inclusive hablamos de que pitar inclusive debería considerarse como una contravención, pero lastimosamente, o dentro de la localidad, dentro de la jurisdicción en donde ustedes se encuentran, igual, ¿no? Crear algún tipo de ordenanza que nos pueda permitir
nosotros de vivir de mejor manera, pero lastimosamente no ha sido así. El impacto de que tal vez un vehículo pite más que el otro, pues sí causa una contaminación ambiental y esto ha sido comprobado científicamente. Ya. A raíz de la pandemia, que cambió algunos hábitos, se fomentó el uso de transportes ecológicos como la bicicleta. Ante la destrucción vehicular, la ciudadanía optó por esta forma de movilización que aporta al medio ambiente y se convierte en la más idónea para circular sin riesgo de contraer COVID, ya que mantiene el distanciamiento físico. Entonces, ¿quién de ustedes hace ciclismo? ¿Alguien se traslada en bicicleta? ¿Han cogido esa buena costumbre? Porque la pandemia no todo fue malo, ¿no? También se crearon nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, teniendo las clases virtuales, se nos acomodó prácticamente la vida, teniendo cualquier tipo, para los profesionales, cualquier tipo de curso, cursar cualquier tipo de maestría de manera virtual. Entonces, de cierta manera sí es una ayuda, ¿no? Un cambio bueno de todo lo oscuro que pasó en la pandemia. Y también dentro de los medios de transporte, pues las bicicletas fueron los medios de comunicación más idóneos en ese sentido, considerados transportes ecológicos. Incluso decían, ¿no? Que igual mantiene el cuerpo igual, nos mantiene el cuerpo sano, etcétera, tanto física como psicológicamente. Entonces, no sé si alguien de ustedes cogió esa costumbre, ¿no? De trasladarse en bicicleta, ya que eso es lo que más surgió dentro de la pandemia. ¿Por qué es importante la movilidad urbana? Esto también es muy importante que sepamos, ¿no? La movilidad urbana es entonces un factor determinante tanto para la productividad económica del territorio como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación. Siempre, compañeros, nosotros hablamos de derechos fundamentales y siempre dentro de los derechos fundamentales va a estar la salud y la educación. ¿Ya? Entonces, si hablamos estrictamente de movilidad urbana, ustedes saben que cuando, por ejemplo, cuando los niños salen a vacaciones, se reduce en su gran mayoría el tráfico. Entonces, siempre hablamos de que los servicios básicos y las atenciones prioritarias de salud y educación es que se mueve en todo lugar, todos los días. Entonces, a partir de esta premisa, pues nosotros podemos decir que la movilidad urbana, sí, una verdadera movilidad urbana, ¿no? Que tenga vías de acceso, que tenga una buena planificación por parte de los gobiernos locales, etcétera, pues sí es un factor determinante para tener una productividad económica. El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro, contando con 3 factores claves: la sociedad, la economía y el medio ambiente. ¿Ya? Decimos que ¿qué pasaría si un estado no tiene población? No sería estado, ¿no es cierto? Entonces, siempre el estado depende de una sociedad que cada vez tiene más necesidades y que estos sujetos de derechos cada vez exigen más lo que contempla, ¿no? Lo que contempla la Constitución como derechos fundamentales. Entonces hablamos también de los derechos económicos, los famosos DES, que no me voy a meter mucho en mi área, pero sí comentarles de esto, ¿no? Son los derechos económicos, culturales y sociales que también trata nuestra Constitución. Dentro de esto está el trabajo, es un derecho económico y un derecho social, ¿no? Y el medio ambiente también, como les dije, no solo nosotros somos sujetos de derechos, sino también la naturaleza, la Pachamama que decimos acá, etcétera, etcétera. Características de una ciudad sustentable. Decimos que la ciudad sostenible garantiza a sus habitantes educación de calidad, centros de salud adecuados, transporte público accesible, recogida de basura, seguridad y buena calidad de aire, entre otros aspectos. Es decir, aquello que es indispensable para la supervivencia. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿alguien me puede decir qué es el summa causae? ¿Alguien ha escuchado esto? No. Es una El buen palabra, vivir.
Exactamente. Sí, buen vivir. La palabra quichua que se incorporó en la Constitución del 2008, que también nos habla acerca de los derechos del buen vivir, los derechos del summa causa. Y dentro de esto está todo lo que está aquí. Tener una buena calidad de vida, tener centros de salud adecuados dentro de nuestra localidad, los transportes públicos igual accesibles. Ustedes saben que, y he visto aquí en mi ciudad pequeña, no sé, en las grandes, que a veces los buses de transporte público pues no le para al viejito o a la persona que está en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque hasta subir ya se atrasa la siguiente parada o va en competencia con el otro bus y prácticamente no dan el servicio que deben dar. Entonces, yo he sido testigo como ciudadana de eso. Entonces, nada de eso puede pasar. Nosotros dentro de estas clases, lo que tratamos de hacer para que den un servicio. Por favor, ¿ya? Igual, ¿no? La recogida de basura, igual, ustedes saben que igual es una necesidad y es una política de competencias estrictamente de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados de nuestra provincia. Seguridad y buena calidad de aire, obviamente otra vez aquí hablamos del medio ambiente, entre otros aspectos, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para lograr una buena convivencia social y es todo esto a ver summa causa. Ahí vemos, miren, en este dibujito de esta maqueta, cómo prácticamente vive una persona haciendo alusión al buen vivir, a summa causa, ¿no? Entonces, miren, ahí está la policía, comisaría de policía, por ahí no veo algún establecimiento de salud. Sí, están por ahí los bomberos, están los colegios, están parques, porque parte también de los derechos como ciudadanos está la recreación, el ocio, etcétera, etcétera. ¿Qué aporte hace la movilidad sostenible en el tránsito? ¿Qué nos aporta, no es cierto? Y decimos que desde el plan de movilidad sustentable buscamos reordenar el tránsito para que todos podamos trasladarnos de manera rápida, segura y ordenada en nuestra ciudad, contribuyendo además a una mejor calidad ambiental, mejor circulación, menos tiempo de viaje y más seguridad vial. Aquí está la clave, ¿no? Una mejor seguridad vial en todos los aspectos en donde seamos nosotros protagonistas de esta movilidad sostenible, ¿no? De que nosotros podamos, de acuerdo a este plan de movilidad, salir de nuestras casas de una manera más ordenada, sea en la calidad que nos encontremos, sea como peatón, sea conductor, ciclista, etcétera, etcétera. Aquí vemos, ¿no? Miren, aquí está, ejemplo, el tráfico vehicular. Entonces, ¿de qué manera decimos que aporta, ¿no? El tráfico vehicular, decimos que más bien entorpece, ¿no? Los medios de transporte, entorpece la movilidad humana de nosotros, ¿no? Para hacer nuestras gestiones, ir al trabajo, ir a recoger a los niños. Prácticamente, miren, ahí vemos que incluso hay más vehículos que personas, entonces, pudiendo utilizar otro medio de transporte que no sea un vehículo, y lo podemos hacer, pues debemos hacerlo, ¿no? Pero hay personas que a veces por ostentar o no sé por qué, a veces van a todo lado en vehículo, entonces también hay que ser un poco ecológicos hasta para cuidar nuestra salud, ¿no? ¿Ya? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas celebra la Semana de la Movilidad Sostenible con activaciones y el Día Mundial Sin Auto. Del 16 al 22 de septiembre de cada año se celebra la Semana de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de promover e incentivar el uso de opciones sustentables para movilizarse. Como ustedes saben, ¿no? Todas las instituciones creadas por el Estado, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, puede ser competente en todo lo que concierne a movilidad sostenible, la seguridad vial y sus otros organismos. Entonces, como dice aquí, ¿no? El objetivo primordial de ellos, pues, efectivamente es promover mediante políticas públicas, y sigo haciendo mención a las políticas públicas, que incentiven el uso sustentable, ¿no? Para movilizarse. Todo esto de acuerdo a los ejes de seguridad vial. ¿Ah? Apostar por una movilidad sostenible ayudará a mejorar la calidad de vida de la población. Pues sí, ¿no? A veces, como les dije, nuestras clases nos sirven más para concientizar, pero
a veces la gente no entiende, ¿no? De que todo depende de cómo nosotros nos comportemos y proyectemos al lugar que nosotros nos estemos trasladando. Todo esto depende de una verdadera movilidad sostenible, en donde todos seamos partícipes de una mejor calidad de vida, ¿no? No podemos echarle toda la culpa al gobierno y decir, bueno, es que el gobierno nos tiene que dar carreteras, es que el gobierno no nos da acceso para esto, sino nosotros también como ciudadanos también cuidar, ¿no? Cuidar los bienes y servicios que también nos proporciona el Estado. No solo es responsabilidad del Estado. ¿Cómo influye la movilidad sostenible en los niños? ¿Cómo influye? Decimos que los niños igual que los ancianos son un grupo de atención prioritaria, ¿no es cierto? Y dice que es una manera de desplazarse, de viajar, que tiene un profundo respeto por todos los vecinos de las calles y carreteras. Este respeto debe ir dirigido a residentes, peatones, ciclistas, pasajeros de transporte público, así como a los demás conductores desde temprana edad, fomentando una cultura y seguridad vial. Vemos cómo los que tenemos hijos, ¿no? Vemos cómo igual desde la escuelita, en las clases sociales, ¿no? Les dan, ¿no? Los medios de transporte, cómo vivir, su que yo les decía, desde ahí les enseñan cómo se debe vivir en sociedad, cómo me traslado de un lugar a otro, pero de una manera segura, cómo viajo o cómo me voy a pasear de un lugar a otro, pero de una manera segura, cómo me llevo con el vecino. ¿Ya? Entonces aquí vemos que como valor principal que resalta pues es el respeto, ¿no? Respeto no simplemente a los niños de este grupo de atención prioritaria, sino a todas las personas, porque nosotros debemos tratar como nos gustaría que nos traten, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver la movilidad con el medio ambiente? Siempre hablamos, ¿no es cierto?, del medio ambiente, siempre está metido el medio ambiente. Y dice que al realizar una conducción ecológica se reduce el material particulado y moverse de manera sostenible disminuye las emisiones de dióxido de carbono, del CO2, uno de los principales gases del efecto invernadero. Entonces, siempre nosotros hablamos de que la Constitución del 2008 es una constitución progresista de derechos. ¿Qué significa esto? Que existe varias acciones, garantías, por las cuales nosotros como ciudadanos podemos activar judicialmente, obviamente, constitucionalmente, cuando se han vulnerado estos derechos. En este caso siempre está el medio ambiente y siempre nos concientiza, siempre nos orienta a que una conducción ecológica pues reduce de manera sostenible, nos dice aquí, el dióxido de carbono, que es una causa, ¿no?, principal del efecto invernadero, del calentamiento global, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice, los daños que causa el transporte al medio ambiente. ¿Cuáles son los daños que causa? La combustión de este tipo de combustible genera emisiones de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que potencian el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua. Ya, siempre hablamos de estos sujetos de derecho, ¿no? No solo somos las personas, sino también el medio ambiente, como ya les había hecho mención. Ahí está, miren ustedes. Toda la contaminación, o sea, como les digo, no he viajado yo mucho a Guayaquil, pero por experiencia propia Quito, Dios mío, todo el centro histórico de Quito, esas calles, pero esas casas son llenas de CO2, no se respira aire puro. No tengo punto de comparación el aire de Quito al aire que yo respiro acá en la ciudad de Riobamba. Entonces, también tenemos nosotros que ser actores de esto, ¿no? De proteger el medio ambiente. ¿Por qué? Porque imagínense, los derechos de la naturaleza son muy importantes porque de la naturaleza vivimos, o sea, prácticamente si Dios, me voy a este tipo de situaciones, ¿no? Si Dios nos dio al ser humano todo para nosotros poder gobernar aquí en la tierra, pues también tenemos que servir más cosas, ¿no? Porque prácticamente hablamos del calentamiento global, de las futuras generaciones, qué pasará con nuestros nietos, debemos cuidar el agua, el medio ambiente, todos los recursos renovables que, como su nombre mismo lo dice, una vez que se van no vuelven. ¿Cómo afecta el transporte al medio ambiente en el Ecuador? Veamos, una de las complicaciones ambientales de transporte es la calidad del diésel. Su combustible hace que los buses expulsen en forma de humo el particulado PM2.5, el cual ingresa y provoca afectaciones a los pulmones.
Sí, lo he visto en mi ciudad, no sé si ustedes igual, en el lugar que se encuentran allá en Quevedo, pues igual son testigos de esto, ¿no? Pues lastimosamente el combustible, el diésel, como dice aquí, no es el mismo que, por ejemplo, yo puedo decirlo, ¿no? Que en otros países. Por ejemplo, las personas también que han viajado se podrán dar cuenta la diferencia que existe, ¿no? En comparación con nuestro país. Entonces, sí, cositas, así como nosotros decimos, no hay como nuestro país es único en tal sentido, la comida o lo que sea, pues también comparamos este tipo de situaciones, ¿no? De que tal vez a tal lugar que yo viajé no es lo mismo que acá y hay varias comparaciones, y específicamente por la calidad de diésel en el sentido del transporte, ¿no? Del transporte terrestre, la calidad de diésel que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, no es tan bueno, por lo tanto, pues sí, es el responsable de que los buses expulsen estos gases tóxicos que nos causan varias enfermedades. Ahí está, miren, este cuadrito, ¿no? PM2.5 primaria, ahí está, miren, la contaminación del bus, categoría de flotas móviles, miren, con un 31.5% están las volquetas, 31.2% están los camiones, 19.0% las motos, 9.1% los buses especiales, 3.7% tractores o camiones, 2.7% autos, 1.2% los buses, 0.7% los taxis, 0.6% los motos y 0.3% los taxis. ¿Ya? Entonces aquí miren, podemos ver la categoría y las fuentes, ¿no? De cómo emanan los gases. Un vehículo motorizado, al igual que un Abogada, cigarrillo, disculpe una produce pregunta. emisiones de gases. ¿Perdón? Un vehículo motorizado, al Sí, igual, yo quería un dato, dígame. preguntar, perdón, disculpe que la interrumpa. Es que siempre ese caso sería para los vehículos de diésel. Claro. Ujú. O sea, sería como más elevado la cifra en un vehículo a diésel que los vehículos a gasolina. Exactamente, ajá. Y bueno, poniéndonos en comparación, inclusive ni la gasolina es, o sea, la calidad, como saben decir, a veces todo lo malo se va a los países tercermundistas, entonces como que nos exportamos o lo que sea lo peor. Entonces, por ejemplo, hagamos rapidito un recuento, ¿no? Por ejemplo, en la ropa china, lo mejor de Estados Unidos y lo chino, lo peor viene de Ecuador. Entonces, en sí, en datos científicos, técnicos, han comprobado que, por ejemplo, la gasolina o el diésel de aquí del Ecuador no es el mismo que del de Chile, por ejemplo, de Estados Unidos, pese a que nosotros somos los que proporcionamos la materia prima. Entonces, de cierta manera, sí, de acuerdo a esta escala, miren ustedes el diésel, sí, mayor contaminante del medio ambiente. Y aquí están por escalas, ¿no? Obviamente, de acuerdo al vehículo, al método de transporte en el cual nosotros nos movilicemos. Dice un Una vehículo diferencia motorizado. grande que pude captar, abogada, hay Dígame. una diferencia grande que pude captar, abogada, sobre que usted allá en la sierra, bueno, allá en ese caso es diferente, por lo que allá en la sierra el viento es normalmente fuerte. A cambio acá en la costa casi no es así, porque se ve más el sol, contaminante, y eso al momento que se eleva hacia el cielo, tiene un lapso de tiempo, no como en la sierra. Exactamente, ajá. Sí, tiene toda la razón, porque, por ejemplo, aquí nosotros decimos, el viento corre, ¿no? A veces hace unos solazos, pero en la sierra acá, por ejemplo, en mi ciudad, pues el viento corre. Entonces, viene una brisa helada. Imagínense, Yo no tengo tu yo vivo el Chimborazo, entonces corre un frío helado, pese a que esté haciendo sol, pero en la localidad de ustedes sí, el impacto es más fuerte porque incluso hace la nube de humo y como eso no despega, y tiempo se tardará eso en disolverse. Bueno, yo no sé técnicamente, ¿no? Pero imagínense el impacto de la sierra en la costa debe ser inclusive más, ¿no? En ese sentido. Muy buena esa apreciación.
Dice, un vehículo motorizado, al igual que un cigarrillo, produce emisiones de gases dañinos para la salud. Estos gases afectan al sistema respiratorio de las personas. Miren ustedes, ¿no? Esta comparación que nos hace, ¿no? Tanto los gases tóxicos para los que son fumadores. Incluso nos dicen que los fumadores pasivos somos los más perjudicados, y fumadores pasivos somos las personas que inhalamos el humo del cigarrillo del que está fumando. Entonces, inclusive, ahí es algo ilógico, ¿no? A veces digo, no, pero si yo estoy fumando, da a mi pensar, a mi criterio de que yo me perjudico más, pero miren ustedes, no, se perjudica más el fumador pasivo, la persona que está inhalando ese humo tóxico. Entonces, de acuerdo a esto, imagínense, hace la comparación, ¿no? De un vehículo motorizado, es igual que un cigarrillo, produce las mismas emisiones de gases dañinos para nuestra salud. Este es un problema, por ejemplo, que tiene bastantísimo la ciudad de Quito, especialmente todo el centro histórico. Todo el centro de Quito pues tiene ese problema. Han hablado, han querido crear alguna política pública, alguna ordenanza, pero lastimosamente por la calidad de combustible, etcétera, etcétera, no han podido. Y ustedes ven esas calles, esas casas, pues ellos no respiran aire, sino en realidad estos gases tóxicos. Entonces, bueno, compañeros, eso ha sido todo por el día de hoy. En la siguiente clase igual vamos a seguir avanzando. Es algo, no está compleja el entendimiento, ¿no? de la clase en sí. Por eso es que vamos a seguir avanzando, ¿no? Porque ya será mañana la última sesión. Entonces, eso ha sido por el día de hoy. Otra situación, lastimosamente, por temas de trabajo, no he podido seguir el trabajo final que tienen que realizar. Yo espero que hoy en la noche yo ya le mandaría a la coordinadora del instituto para que por favor le suba el trabajo final. Ahí tendrán el tiempo estipulado para que ustedes puedan presentar el mismo, que va a consistir, desde ya les digo, ¿no? Va a consistir en un ensayo pequeñito que no va a ser más de 10 carillas, de 10 páginas, en lo cual ustedes puedan desarrollar la investigación, sus habilidades también, criterios personales, de acuerdo al título que va a ir en el ensayo, ¿no? Entonces, esos compañeros, si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia o algo, me lo dice. Caso contrario, nos veríamos el día de mañana para ya culminar, avanzar, porque, como les digo, ¿no? Este tema es más de concientización, el tema de la seguridad vial, ¿no? Entonces, esos compañeros, si alguien tiene que decir algo, pues que lo hagan. Sin permiso, hablo, abogada. Dígame. Sí, antes quería acotar algo antes que se nos vaya el tiempo. Algo importante que sí quería comentar era que, bueno, estos gases dañinos, es muy importante este tema, por lo que nosotros, como vamos a ser futuros agentes civiles de tránsito, eso nos va a afectar bastante a nosotros. Y asimismo, el polvo que se va elevando, esto a un futuro nos va a hacer mucho daño. A nosotros nos recomendaban que físicamente tenemos que prepararnos para, por medio del ejercicio, desintoxicar nuestro cuerpo, el ejercicio total, para desintoxicar nuestro cuerpo. Es muy importante eso también. Quería comentarles. Miren ustedes en la condición que ustedes se encuentran. Miren aquí, de acuerdo a datos científicos, técnicos, pues imagínense todo el impacto que tiene estos gases, porque no vamos a decir que no, pues que es un día. Ustedes se están preparando para algo y esto va a ser de todos los días. Entonces, hay que cuidar la salud. Si a ustedes también ya les dieron directrices físicas para que ustedes puedan fortalecer, yo que sé, su cuerpo para enfrentar ese tipo de situaciones, pues sí, deben hacerlo con la conciencia que demanda el caso, ¿no? Porque no es chiste esto. O sea, si hablamos de gases dañinos para la salud, alguien dirá, no, pero chista abogada, estamos jóvenes, ya, pues ya toca respirar ese aire, pero las consecuencias son a futuro. ¿Qué tipo de vejez vamos a tener? Entonces, es ahora en donde nosotros estamos aparentemente jóvenes, pues debemos cuidarnos para tener una buena vejez, lo que yo siempre digo. Entonces, esto que nos sirva para concientizarnos, para prepararnos física y mentalmente, y podamos igual, ¿no? A la final es un trabajo que se tiene que hacer, pero con las debidas precauciones del caso, ¿no? Eso es, compañeros. Entonces, nos veríamos el día de mañana.
Compañera, Abogada, buenas abogada. noches. Dígame, buenas noches. Una consulta. ¿Es necesario escribir los nombres completos en el chat del Zoom? No, con tal de que conste el primer nombre y el apellido, o sea, no creo que alguien puso o esté conectado desde otro, con otros nombres, ¿no? Tiene que constar el nombre y apellido. Puede ser el primer nombre y el primer apellido, lo que siempre se solicita. O Entonces, sea, es suficiente con que estemos conectados con el nombre y el apellido. exactamente, porque cabe recalcar que ahí se controla igual la asistencia. Automáticamente igual a mí el sistema me rebota, yo tengo que pasar notas y parte de la calificación es obviamente el trabajo final y también la asistencia. Para ustedes también, para interactuar mejor con la plataforma, igual tienen las clases, las clases grabadas que el día de hoy yo voy a enviar a coordinación y ellos se encargarán de subir a la plataforma. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, por favor, igual en el trabajo, ¿no? Que el documento igual, les voy a mandar las especificaciones del documento, tiene que ser en PDF, y ahí sí, con 2 nombres y 2 apellidos. Eso nada más, compañeros. Yo les mandaría el trabajo, voy a hacerlo el día de hoy, después de estas clases, y ya estaría, le enviaría coordinación, entonces ella se encargaría de subir el trabajo. No es un trabajo complejo el que voy a subir, pero que vaya, ¿no? En realidad, algún criterio propio de ustedes dentro de la investigación que tienen que realizar. Entonces, de esos compañeros, ¿no? ¿Alguien más? Máster, buenas noches. Una pregunta. Dígame. Sobre el tema del deber, está explicando que recién va a subirlo, ¿verdad? Sí, ajá, recién voy a subir el deber. Ya, y tenemos el mismo tiempo que está indicado ahí, que es hasta el 30 de junio, si no me equivoco, ¿verdad? Pero, sí, justamente, bueno, eso maneja coordinación. Yo voy a subir el deber, obviamente sí les van a dar un tiempito prudente, ¿no? No es que ya es de la noche a la mañana. Yo creo que sí les van a dar un tiempo prudente. Lastimosamente por el tema de trabajo mío no lo he podido enviar porque ya alguien me dirá, chuta, yo hubiera avanzado el fin de semana. Pero compañeros, hagamos un poquito de esfuerzo. Yo voy a mandar el deber hoy en la noche, entonces imagino que el día de mañana ya estará subido, les darán el tiempo prudente. Si está ahí hasta esa fecha, pues se subirá hasta esa fecha, pero sobreentiendo que como se acaba mañana el curso, entonces, bueno, mi materia, entonces necesitan pasar notas, igual yo tengo que pasar un informe, revisar los trabajos y ustedes, y entenderán que son muchos, entonces, ustedes también tienen esa urgencia de saber si se pasó o no esta materia, entonces, yo creo que hasta el 30, vamos, ¿qué fecha vamos hoy? No, sí, sí está bien, sí, porque vamos 27, sí está bien. Entonces, hasta el 30 yo creo que sí. Sí, está bien para que ustedes lo puedan revisar. Igual, el trabajo no va a ser, como les digo, complejo ni nada del otro mundo, sino que ustedes puedan desarrollar la investigación porque va a ser un ensayo. O sea, desde ya les digo, va a ser un ensayo libre en donde ustedes puedan desarrollar y poner los criterios que amerita la investigación. Eso, compañeros, las directrices igual va a estar subido en la plataforma, interactúen con la plataforma, con las herramientas que tienen, y eso nada más. ¿Alguien, alguna pregunta más? Listo. Muchas gracias, Máster. ¿Alguien más? Listo, compañeros. Entonces, si ya nadie más tiene que preguntar algo, daremos como ya culminada la clase y nos veríamos el día de mañana. Que tengan una linda noche, compañeros. Igualmente. Igualmente, Máster, pase bien, muchas Hasta mañana. bendiciones. Igualmente, Máster. Bonito, gracias. Máster. Gracias, Máster. Hasta mañana.